Hola, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, que la estén pasando muy bien. Hoy vamos a compartir nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo, la tercera parte, relacionada con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, desde la salvación como el resto de su vida en Cristo. Pero antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, le voy a pedir, si es tan amable, que me pueda acompañar en oración. Padre bendito, en esta hora, Señor, como todos los días, venimos delante de ti a darte gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y hasta aquí tú has sido nuestra roca de ayuda, tú has sido nuestro ebenecer, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias por ello, gracias por el regalo de la vida, por sobre todo, gracias, Señor, el regalo de la vida eterna y del perdón de nuestros pecados, Padre. En esta hora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para conocerle más profundamente, Señor, y que ese conocimiento redunde, Padre, en el cumplimiento de tu propósito para nuestras vidas, en una vida de bendición, en una vida de abundancia, Señor, y que también el Espíritu Santo rompa y destruya toda fortaleza, todo argumento y toda mentira que se levante en contra del conocimiento tuyo y que nos esté impidiendo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para poner en contexto la enseñanza del día de hoy, vamos a recordar así muy brevemente de lo que hemos compartido en la primera y segunda parte de este estudio acerca del Espíritu Santo. En la primera parte nos concentramos en ver y entender el rol del Espíritu Santo en la Trinidad y en entender que es una persona como la persona del Padre, del Hijo, y que el Espíritu Santo quiere relacionarse con nosotros de una manera íntima, de una manera profunda, de una manera constante para bendecir nuestras vidas, para guiarnos, enseñarnos, ayudarnos, etcétera. También en la segunda parte del día de ayer estudiamos acerca de que este es el tiempo del Espíritu Santo, de la mayor manifestación del Espíritu Santo en el mundo, y que cada uno de nosotros necesitamos estar preparados y estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas para que podamos experimentar precisamente no solo el tiempo del Espíritu Santo, sino el sobreabundante poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, desde el momento de nuestra salvación hasta el final de nuestras vidas. Pero antes recordemos el porqué del Espíritu Santo, o el para qué del Espíritu Santo en esta época. En primer lugar, es para prepararnos como la novia de Cristo para las bodas del Cordero. En segundo lugar, para que nos arrepintamos de la vieja manera de vivir y seamos restaurados a la plenitud de la vida en Cristo, para fortalecernos y empoderarnos en la obediencia a la palabra de Dios para nuestra bendición, y es el sello de garantía de Dios con respecto a nuestra eternidad, a la redención plena, a la vida eterna plena en la eternidad. Entonces, ahora vamos a comenzar con las funciones del Espíritu Santo en la salvación. El Padre fue el que hizo el plan de salvación. Jesús lo ejecutó, y quien aplica el plan de salvación a nuestras vidas es el Espíritu Santo. Desde el principio, el Espíritu Santo tiene la función fundamental en la aplicación de la salvación que Cristo pagó para cada uno de nosotros en nuestras vidas. En primer lugar, abriendo nuestros ojos sobre la necesidad de un Salvador.
En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos que el hombre natural, y en 2 Corintios 4:4, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu porque se deben discernir espiritualmente, pero el hombre natural tiene cegados los ojos de su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre natural no puede percibir la necesidad de un salvador. El hombre natural ni siquiera tiene conciencia plena de que es una persona pecadora, mucho menos que necesita un salvador, mucho menos que necesita a Cristo. Entonces, la primera función del Espíritu Santo es que abre nuestros ojos para que podamos ver las buenas nuevas del Evangelio. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y esto implica el reconocimiento de nuestra calidad de pecadores y el arrepentimiento de esos pecados. Recordemos que Jesús, tanto Juan el Bautista como Jesús, cuando iniciaron su predicación, el tema era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es fundamental para entrar en el reino de Dios, el arrepentimiento de la vieja manera de vivir, el arrepentimiento de todas las obras que hicimos antes de conocer a Cristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el que nos imparte la gracia por medio de la fe para que podamos ser salvos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por la fe, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, y ese regalo de Dios, que es la gracia y la fe, la aplica el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tanto la gracia como la fe son un don del Señor. De hecho, la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice que el Señor nos ha repartido a cada uno una medida de fe, y esa medida de fe es la medida de fe salvífica que nos la da a través de el Espíritu Santo. En cuarto lugar, en la salvación, el Espíritu Santo nos dirige a el reconocimiento del señorío de Cristo. Recuérdese que usted y yo, en lo natural, antes de conocer a Cristo, no teníamos ningún entendimiento de la palabra, no teníamos ningún conocimiento de la palabra, apenas habíamos escuchado algunas cosas que no terminábamos de entender y que ni siquiera estaban presentes en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo obrando es el que nos lleva a la salvación. En Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, la palabra de Dios dice algo, y dice que la palabra de fe que predicamos es que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nos dice claramente que nadie confiesa a Jesús como Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo impartió la fe en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos llevó a hacer el reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos llevó a hablar con nuestra boca lo que Él había puesto en nuestro corazón, de que el Señor era el Señor de nuestras vidas. De tal manera que algo que tenemos que entender es que nosotros no recibimos a Jesús, es Jesús quien nos recibió a nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Él fue el que hizo todo para recibirnos, para darnos esa salvación tan grande y maravillosa. Pero la obra del Espíritu Santo no queda solamente en esas cuatro cosas, no queda solamente en abrir nuestros ojos para que entendamos lo del Evangelio, convencernos de pecado, reconocer nuestra necesidad de Cristo, impartirnos la gracia y la fe por la cual somos salvos, y dirigirnos al señorío de Cristo. Él tiene otras obras más en la salvación con nosotros, y una de ellas es
que nos imparte también la generación del nuevo nacimiento, la regeneración del nuevo nacimiento, y nos ayuda al desarrollo de esa nueva naturaleza. Recordemos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fuimos renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y que esa palabra que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas y por la cual fuimos regenerados es la que nos da la naturaleza divina para que por ella podamos vivir la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, pero principalmente del 3 al 5, la palabra Jesús nos enseña muy claramente que nadie puede nacer de nuevo, que para ser salvo hay que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que nacer del Espíritu. Y eso equivale a la salvación. En la salvación nacemos de nuevo y recibimos una nueva naturaleza. Esa naturaleza se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, y en ello también el Espíritu Santo tiene una obra que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu opera en nuestro nuevo nacimiento, pero también el Espíritu opera en el desarrollo de la nueva naturaleza a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. Recordemos lo que dice también Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros de la salvación y la regeneración, la concluirá, la perfeccionará y la concluirá hasta el día de Jesucristo. Aparte de esas 5 funciones en la salvación, también el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, pone en nuestro corazón el anhelo, el deseo, el querer como el hacer de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que usted y yo somos salvos, somos adoptados en la familia de Dios, somos hechos parte del cuerpo de Cristo, y un miembro del cuerpo de Cristo necesita estar ligado a ese cuerpo. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 11 al 13, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, inmersos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, nos dio a beber de sí mismo. Recordemos que aparte, y esta es otra obra de Cristo en la salvación, es que no hace morada en nosotros, nos convierte en templos del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 14, capítulo 1, versículo 14, nos dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de un Salvador, de pecado, nos imparte la gracia y la fe necesarias para ser salvo, nos lleva a la confesión de Cristo como nuestro Señor y Salvador, al reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos imparte una regeneración a través de un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza. Aparte de eso, nos bautiza en el cuerpo, hace morada en nosotros, y dos funciones adicionales. La primera de ellas nos sella como garantía de la pertenencia a Dios, pero más que como sello de garantía de pertenencia a Dios, nos da es la seguridad de que vamos a llegar a la redención final, a la redención perfecta, a la eternidad perfecta en Cristo Jesús, cuando usted y yo terminemos nuestra vida aquí en la tierra. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, en Él también,
Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Notemos algo acá, que además de ese sello de garantía, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por quién la oímos? Por el Espíritu Santo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Por qué creímos? Por el Espíritu Santo. Y además de eso, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aquí está el proceso completo de la salvación. Es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y finalmente, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos establece como hijos de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, el Espíritu Santo también nos inserta en la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios por el Padre, pero el Espíritu Santo es el que ejecuta esa inserción de cada uno de nosotros en la familia de Dios, así como lo hace también en nuestra inserción en el cuerpo de Cristo. Como vemos, la obra de la salvación entera es obra del Espíritu Santo en nosotros por mandato de Dios y por el precio que Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario, de tal manera que nuestro agradecimiento debería ser un agradecimiento total, completo y absoluto, no solo al Padre, no solo al Hijo, sino también al Espíritu Santo, porque la obra de nuestra salvación es una obra completa de la Trinidad en nosotros. No es obra de una sola de las personas de la Trinidad, sino las tres personas de la Trinidad están involucradas completamente, absolutamente en nuestra salvación, y entre ellas el Espíritu Santo, que como ya vimos el día de ayer y antier, no es una fuerza, no es una paloma, no es un viento, y no es un poder, aunque dentro de sus cualidades pueden estar todas esas, sino que es una persona tal cual lo es el Padre, una persona tal cual lo es el Hijo, y una persona con la cual usted y yo necesitamos relacionarnos con intimidad, porque a través del Espíritu Santo nos relacionamos con el Padre y con el Hijo, número uno, y número dos, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y ese anhelarnos celosamente es porque quiere tener una intimidad y comunión con nosotros, y en esa intimidad y comunión con nosotros, Él va a ayudarnos ejerciendo todas las funciones que el Padre le ha asignado para con nosotros, para llevarnos a través no solo de la salvación, sino de toda nuestra vida como creyentes. Una vez hemos visto todo lo que el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la salvación, ahora nos toca entrar a conocer lo que el Espíritu Santo obra en nosotros a través de nuestra vida como creyentes. El Espíritu Santo es ese motor, ese impulso que nos lleva a caminar en Cristo, que nos lleva a crecer en el Señor, que nos lleva a madurar, a perfeccionar, y que por ende nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, al cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, a vivir esa vida abundante, esa vida en prosperidad, esa vida plena, y a desarrollar todo lo que el Señor quiere desarrollar en cada uno de nosotros. En primer lugar, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y la palabra
que se traduce a ayudador, también se traduce consolador, se traduce abogado, se traduce alguien que está con nosotros todo el tiempo, alguien que da testimonio de nosotros, y todo eso entra dentro del paquete de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para todas las cosas que necesitemos en la vida, para todas las cosas que se refieren a nuestra vida como creyentes, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, como dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, para guiarnos a experimentar, a vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos enseña Romanos 12:2, y para el cumplimiento, como ya mencioné, de los planes de bien que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, como nos lo dice Jeremías 29:11. Entre otras muchas cosas, el Paracleto, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, y notemos algo, no es el ayudador, es nuestro ayudador. Necesitamos apropiarnos del Espíritu Santo porque es nuestro ayudador. Necesitamos, no solamente es decir el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es nuestro. ¿Por qué? Porque en la medida, si solo decimos el Espíritu Santo o si solo consideramos al Espíritu Santo como Espíritu Santo, puede ser que no nos acerquemos mucho a Él y por lo tanto no podamos experimentar todas las bendiciones que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Pero si nosotros, si decimos que es el Espíritu Santo es nuestro ayudador, eso implica un trato personal, no un trato generalizado, sino un trato personal, un trato individualizado, que es el trato del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, Dios tiene planes específicos para cada uno, un propósito específico para cada uno, situaciones específicas para cada uno, y en cada una de ellas el Espíritu Santo nos ayudará. En primer lugar, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. En Juan capítulo 14, versículo 16, la palabra de Dios, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador, el primer consolador es Cristo. El otro consolador es el Espíritu Santo. Cristo, el día de hoy, está sentado a la diestra del Padre, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 1. Entonces, el consolador para nosotros ahora, el que cumple la función del Hijo en cada uno de nosotros ahora, es el Espíritu Santo. El otro consolador que Jesús ora al Padre que lo envíe para que esté con nosotros. Y notemos algo acá. Dice que el Espíritu, para que esté con vosotros para siempre. Aquí hay un punto importante que hay que entender y considerar. El Espíritu Santo no es solo para nuestra vida terrenal. El Espíritu Santo es alguien que va a estar con nosotros, no solo en nuestra vida terrenal, sino para siempre en la eternidad. Así como el Espíritu Santo obra en nosotros en la vida terrenal, el Espíritu Santo va a seguir obrando en nosotros en la vida eterna. Porque la vida eterna también es una vida de crecimiento, es una vida, recordemos que el Señor es infinito, el Señor es eterno, y entre esa infinitud vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir experimentando cosas nuevas en la eternidad, y para ellas el Espíritu Santo va a estar con nosotros así como está el día de hoy. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesús también dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea,
que el mismo Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo nos conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios operando en nosotros. Y no solo operando en dones, no solo operando en unción, sino operando en todas las facetas de nuestra vida. El Espíritu Santo, algunos piensan que solo es para darnos dones y para impartir unos dones, para ayudarnos con esos dones y para ayudarnos a predicar. Pero el Espíritu Santo está para ayudarnos en todas las cosas de nuestra vida, incluido el ejercicio del ministerio, el servicio, incluidos los dones, pero fundamentalmente la obra del Espíritu Santo en nosotros es la obra de la transformación. De la transformación en esa persona que Cristo, que Dios diseñó para que usted y yo fuéramos esa imagen y semejanza de Dios, que sea restaurada en cada uno de nosotros, como lo vamos a ver cuando hablemos de la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter, para que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos está transformando cada día de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y esa imagen de Cristo es la restauración de la imagen y semejanza de Dios con la que la humanidad fue creada, y que se perdió parcialmente o se deterioró parcialmente en la caída, pero que en la salvación comienza a ser restaurada y renovada, tal como dice la palabra, por el Espíritu Santo, para la restauración de todas las cosas en nuestro ser interior. Por el otro lado, el Espíritu Santo es también nuestro abogado defensor. Al igual que Cristo. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también el Espíritu Santo, de los significados de Paracleto es abogado defensor. Entonces no solo tenemos a Cristo como nuestro abogado defensor, sino también al Espíritu Santo, y ambos están intercediendo por nosotros para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recordemos que la palabra de Dios dice que Jesús está, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros en el libro de Hebreos, sino que es alguien que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, y que es más que suficiente y poderoso para interceder por cada uno de nosotros todo el tiempo, y está intercediendo delante del Padre por nosotros toda su vida. O sea, no solo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino la sigue dando como un intercesor para nosotros delante del Padre. Pero el Espíritu Santo también en Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28, también nos enseña que el Espíritu Santo gime delante del Padre con gemidos indecibles, y que está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Entonces es también un abogado defensor, un intercesor por nosotros, es un amigo. Otro significado de Paracleto es un amigo que da testimonio de nuestro carácter. En Romanos capítulo 8, versículo 26 también dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo suprime toda incapacidad y nos capacita con poder para todas las cosas, para hacer todas las cosas que son la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que todo lo puedo según lo que se me dé la gana o lo que yo quiera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sea la voluntad de Dios para mi vida. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros
para lo cual nos ayuda, es para capacitarnos, para vivir vidas agradables a Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Ahora, el testigo tiene dos formas de testificar. Una, testificando con los actos de su vida, y la otra, testificando con la boca. Pero recordemos lo que dice la palabra. Primero que la palabra de Dios en Juan 15 nos dice que el Padre es glorificado por nuestras obras. Verán nuestras buenas obras y eso glorificará al Padre. Por el otro lado, en Juan, también la palabra de Dios, Jesús nos dice que los demás verán el amor en la relación entre nosotros y entonces sabrán que somos los discípulos de Jesús. Ahí está hablando de un testimonio, de dar un testimonio por los hechos de nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestros actos. Para eso nos ayuda el Espíritu Santo, aparte de que nos ayuda también a dar un testimonio verbal. Pero fundamentalmente la obra del Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es esa transformación de vida que nos permite a través de nuestra conducta que el Padre sea glorificado y que todo el mundo vea que somos sus discípulos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, también nos habla de ese testimonio silencioso. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es el amor, y derivado del amor está el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Y todas estas cosas son cosas que no se hablan, son cosas que se ven, son cosas que se manifiestan en la conducta, son cualidades de la conducta, cualidades del carácter de una persona. También en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, la palabra de Dios dice, para que os dé, Pablo está orando por los efesios y la oración de Pablo es que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, y eso implica que nos lo dé a nosotros también. Es una oración que nos implica a nosotros el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Notemos, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿a qué poder se está refiriendo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El objetivo entonces es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo viene esa plenitud de Dios a nosotros? Por el conocimiento del amor. ¿Y quién es el que imparte el amor de Dios en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. Nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 5. Además, el amor es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, nuestra vida, nuestros actos, nuestra forma de vivir, nuestra conducta va a ser conforme a Cristo. Entonces, ese testimonio es un testimonio de vida, es un testimonio de carácter, es un testimonio de transformación de nuestra forma de vivir, de la vieja manera de vivir sin Cristo a la nueva manera de vivir, al hombre nuevo creado según Dios en la santidad y en la justicia de la verdad, como nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 23. Por el otro lado, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos anima, nos infunde valor,
como consolador alivia la pena o aflicción y nos provee sanidad, liberación, restauración, como dice Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Que la unción del Señor está sobre Cristo y sobre nosotros porque estamos en Cristo para restaurar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos. Entonces el Espíritu Santo nos libera, nos sana, nos restaura de todos los efectos de la vieja manera de vivir y de todos los efectos del pecado que puedan haber obrado u obrar en contra nuestra, en nuestra vida. Por el otro lado, el Espíritu Santo es el que nos anima a realizar buenas obras, a cultivar buenos pensamientos, a hablar bendiciones, a guardar nuestro corazón y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu Santo. ¿Y para qué es esa guía? Para realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pensar buenos pensamientos, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, hablar bendición y no maldición, guardar nuestro corazón, como enseña Proverbios capítulo 4, versículo 23. Para todas esas obras el Espíritu Santo nos ayuda. Y notemos algo, por favor, aquí, que debemos entender con todo lo que estamos viendo. Toda esa multitud de funciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es porque Él es nuestro ayudador. O sea, usted y yo tenemos una parte en ello. El Espíritu Santo hace la mayor parte, pero usted y yo tenemos la mayor parte en eso. No quiere decir que usted y yo seamos pasivos. Necesitamos ser activos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, que somos colaboradores de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, repite lo mismo. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña que es necesario que nosotros, nuestro ego, nuestro yo, muera para que Cristo crezca en nosotros. La función nuestra es ayudar al Espíritu Santo, haciendo morir el yo, poniendo bajo sujeción el ego, el yo, y la obra del Espíritu Santo es transformarnos al carácter de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, para que el carácter de Cristo se forme y se manifieste en nosotros. Por el otro lado, el Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer frente a las fuerzas del enemigo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos soportar el día malo y los dardos de fuego del maligno y podamos permanecer firmes en esos días malos. También el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña lo que habrá de venir. Y ese enseñarnos lo que habrá de venir es para que usted y yo nos preparemos. En Juan capítulo 16, versículo 13, la palabra nos dice precisamente eso, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará las cosas que habrán de venir. Aparte de ello, el Espíritu nos recuerda la palabra, toda la palabra para que la obedezcamos. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Ya vimos que en Juan 16, 8, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero no solo en el momento de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el Espíritu que provoca el arrepentimiento en cada uno de nosotros cada vez que pecamos. Por eso la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo. Muchos piensan que el contristarse del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se hace chiquito, pero eso no es así. El contristar al Espíritu Santo, la palabra contristar, que se traduce al español contristar en el hebreo, también significa entristecer y enojar.
No significa en ninguna parte hacerse chiquito, sino que significa que el Espíritu Santo se entristece y que el Espíritu Santo se enoja. Se enoja contra el pecado, no contra usted y contra mí. Y como el Espíritu Santo está entristecido y enojado, entonces el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, comienza a confrontarnos hasta que nos convence de pecado y vamos al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados para que el Señor nos perdone. Por el otro lado, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esa seguridad. El Espíritu Santo, como ya vimos, transforma nuestro carácter al carácter de Cristo. 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por su espíritu, por el Espíritu. Aparte, también ya vimos que el Espíritu produce el fruto del Espíritu en nosotros, que es el amor, y derivado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Por el otro lado, Romanos 8:13 también nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Es decir, el hacer morir las obras de la carne es nuestra función, pero para ello también contamos con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder que Él nos da para hacer morir las obras de la carne y para todas las funciones que Él va a realizar en cada uno de nosotros. Otra operación del Espíritu Santo en nosotros es ayudarnos para la obediencia. La obediencia no es obra nuestra. La obediencia es una obra del Espíritu Santo en nosotros que viene junto con la nueva, que nos es dado junto con la nueva naturaleza. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36 versículo 27, cuando Dios habla del nuevo pacto, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notemos, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Por qué? Por el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que nos lleva a una vida de obediencia a Cristo. Es lo mismo que dice Juan en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Y porque el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida de obediencia, la obediencia produce bendición. Por lo tanto, no solo nos lleva a vivir una vida de obediencia, sino también una vida de bendición, una vida bendecida. Por el otro lado, el Espíritu Santo nos consuela, nos exhorta, nos levanta. Él es el consolador. Fortalece nuestra fe y el testimonio de Cristo en nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si da testimonio acerca de Cristo, y Cristo es la palabra, quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda también a que nuestra fe sea fortalecida, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Por el otro lado, el Espíritu Santo nos mantiene en el amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, nos lo enseña. Está el capítulo 8 del libro de Romanos, es el capítulo de la vida en el Espíritu. Nos da una serie de tips, una serie de elementos que nos ayudan a vivir en el Espíritu. Es la vida producida por el Espíritu en nosotros. Por el otro lado, el Espíritu nos da la victoria frente a las obras de las tinieblas y toda circunstancia. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nos imparte también sus dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Nos lleva a que aborrezcamos el pecado en nuestras vidas. En Ezequiel 36, 21, la palabra de Dios dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos,
Recordemos que en el 36:27 nos habla de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 31 nos dice que el Espíritu Santo nos ayudará para que nos acordemos de nuestros malos caminos y de nuestras obras que no fueron buenas y nos avergoncemos de nosotros mismos por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones. Es decir, el Espíritu va a hacer que aborrezcamos la vida anterior, el pecado. Después de nuestra vida terrenal, el Espíritu también nos va a guiar, no solo en la muerte, sino en la eternidad, como ya vimos que anteriormente, que el Espíritu Santo nos fue dado para que esté con nosotros para siempre. Y eso implica no solo la vida terrenal, sino también la eternidad y ese paso a través de la muerte. En el Salmo 48, versículo 14 lo confirma, dice la palabra: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estará con nosotros para siempre, como dice Juan capítulo 14, versículo 16. En suma, como Dios, el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para vivir vidas fructíferas, vidas victoriosas, llenas de significado y propósito, vidas plenas. El Espíritu Santo, como Dios, también es yo soy, y ese yo soy significa todo lo que necesitamos para vivir nuestras vidas. El Espíritu Santo es también, como Dios, es el Shaddai, el más que suficiente. Es la persona de Dios que vive con nosotros para ayudarnos a cumplir todos los planes que Dios tiene para nosotros y dentro de ello esa vida abundante, esa vida plena, esa vida próspera. Haciendo una recapitulación, en la primera parte vimos toda la obra del Espíritu Santo en la salvación y la recapitulamos. Ahora recapitulemos lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana como creyentes. Es nuestro ayudador para todas las cosas que se refieren a la vida como creyentes, y eso implica llevarnos a la vida abundante, al cumplimiento de los planes de Dios para nosotros, a la vida próspera, a la vida bendecida, al cumplimiento de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno, y a llevar nuestra vida en victoria y en bendición. Aparte de eso, es nuestro consolador, es nuestro abogado defensor, es el que da testimonio de nuestro carácter, es nuestro ayudador para todo, es un intercesor a favor de nosotros delante del Padre, es nuestro capacitador para que vivamos vidas agradables a Dios, es el que nos ayuda, anima, infunde valor, alivia nuestras penas o aflicciones, proveyéndonos sanidad, liberación y restauración. Es el que nos anima a realizar buenas obras, cultivar buenos pensamientos, hablar bendición, guardar nuestro corazón, etc. El que nos capacita para hacer frente a las obras del enemigo, a las obras de las tinieblas, a todos los problemas y circunstancias adversas en nuestra vida. Nos guía a toda verdad y nos enseña lo que ha de venir para que estemos preparados. Por el otro lado, nos enseña todas las cosas y nos recuerda la palabra de Dios para que la obedezcamos. Nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento para volvernos a unir al Señor. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos transforma al carácter de Cristo. Produce el fruto del Espíritu en nosotros, que es el amor, y derivado del amor el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la humildad, la fidelidad y el dominio propio. Hace morir, nos ayuda a hacer morir en nosotros las obras de la carne. Nos ayuda para la obediencia y por ende para vivir una vida bendecida que es derivada de la obediencia, como dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Nos consuela, nos exhorta,
nos levanta, fortalece nuestra fe y el testimonio de Cristo en nosotros, nos mantiene en el amor de Dios, nos da la victoria frente a las obras de las tinieblas y toda circunstancia, nos imparte sus dones, nos lleva a aborrecer la vida anterior, el pecado, y después de nuestra vida terrenal nos va a acompañar durante la muerte y por el resto de la eternidad. Si el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos, si el Espíritu Santo es el más que suficiente para nosotros, si el Espíritu Santo es la persona de Dios que vive en nosotros y nos ama y nos anhela celosamente, ¿qué es lo menos que usted y yo podríamos hacer? Primeramente, estar agradecidos con Dios por habernos dado al Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, nos debería motivar a mantener una constante relación con el Espíritu Santo, a buscarlo constantemente. La palabra de Dios dice que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo, es decir, que le busquemos, que nos llene todo el tiempo. Deberíamos buscar cada día más del Espíritu Santo de una manera creciente, su presencia en nosotros, su obra en nosotros. Todas estas obras del Espíritu Santo en nosotros son crecientes, van creciendo cada día más si usted y yo verdaderamente nos enfocamos en ello y tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y le obedecemos. O sea, en todo sentido, el Espíritu Santo nos es total, completa y absolutamente conveniente. Aparte de ello, usted y yo necesitaríamos tener una comunión constante con Él para experimentar esa multitud de bendiciones de las que hemos hablado el día de hoy. Son más de 30 obras del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a esa vida abundante, a esa vida plena, a esa vida bendecida. Sin esa comunión, sin esa intimidad, sin esa dirección, sin esa ayuda, no vamos a alcanzar esa vida plena que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la obra de llegar a esa vida plena, el Espíritu Santo hace la parte más importante, pero usted y yo también tenemos una parte que hacer en ella, y es esa comunión y recibir esa dirección del Espíritu Santo para que todo esto sea posible. Así que mi invitación en este día es que pongamos en nuestro corazón ese anhelo de conocer cada día más al Espíritu Santo, de tener cada día más una intimidad mayor con el Espíritu Santo, de crecer cada día más en la obediencia al Espíritu Santo y de que cada día el Espíritu Santo obre en nosotros para una mayor transformación, para que alcancemos esa vida plena y esa vida abundante. Y quiero decirle algo más. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, se está perdiendo todas esas bendiciones que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí. Es el tiempo en que necesitamos buscar al Señor. Él todavía puede ser hallado. Va a venir un tiempo en que ya no lo vamos a hallar o ya no va a ser hallado por los que no le tengan. Así que es importante que usted por el Espíritu Santo se vuelva a Cristo de todo corazón, reconociendo sus pecados, reconociendo que Él es el Señor y Salvador de su vida, pidiéndole que venga a ser morada en usted y que le dé el Espíritu Santo que viene incluido en la salvación. Y eso lo puede hacer con una oración muy sencilla, una oración salida de su corazón. No necesita, no es una oración religiosa ni es una oración ritualista, es una oración genuina salida del corazón. Si usted siente esa necesidad en su corazón, si usted tiene esa necesidad en su corazón, haga esa oración y el Padre le va a escuchar. Jesús va a enviar al Espíritu Santo a su vida. Jesús lo va a recibir y va a enviar el Espíritu Santo a su vida
para que usted pueda experimentar todas estas bendiciones del Espíritu Santo en usted. Muy bien, vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por ese regalo maravilloso, Señor, que tú nos has dado, que es tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a valorar, visualizar, entender y atesorar en nuestro corazón ese tesoro, Señor, que tú nos has dado de tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a cada día tener una mayor comunión, una mayor dirección, una mayor dependencia de tu Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por ese regalo incomparable de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Padre. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, nuestro agradecimiento, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanta gracia para con cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, abre cada día más nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y a la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y llévanos, Padre, dirígenos a experimentar cada día una relación más fortalecida, más bendecida, más gozosa, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestras familias. Gracias, Señor, por habernos adoptado como hijos tuyos, Padre, y gracias por tener cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, proveyéndonos, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, guiándonos, Señor, enseñándonos cada día, llevándonos, Padre, como la luz de la aurora en aumento, Señor, y viviendo una vida en bendición cada día más abundante, Padre. Gracias, Señor. También te pedimos, Padre, en esta hora, por cada uno de los nuestros, Señor, atráelos a cada uno de ellos como nos estás atrayendo a cada uno de nosotros con esos lazos de amor, Señor, para que cada día todos juntos caminemos en ti y te vayamos conociendo cada día más, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti a pedirte por la paz de Guatemala y por la paz de Jerusalén, Señor. Tú tienes la respuesta, Señor. Tú tienes las soluciones a todas las situaciones que tanto Guatemala como Israel están experimentando, Señor. Obra, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, Señor, y por la paz de nuestra nación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Espero que sea de bendición para sus vidas, pero más que sea una bendición temporal, que sea algo que quede grabado en nuestros corazones y nos lleve a una búsqueda mayor y más incesante del maravilloso y glorioso Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias nuevamente por conectarse. Y como hoy es el día de Acción de Gracias, si usted va a tener una reunión de Acción de Gracias, que sea una reunión bendecida, que la disfrute. Y recordémonos que la palabra de Dios nos dice que demos gracias al Señor todo el tiempo, no solamente un día, sino que demos gracias al Señor todos los días en todas las cosas, porque Él siempre obra en favor de cada uno de nosotros. Bendiciones, un abrazo, que la pasen muy bien.